Año 2000, Mendoza, Argentina, Hotel Aconcagua. En el año 2000 estaban de moda Radiohead, Coldplay, la tercera oleada del punk con Blink-182 y Green Day a la cabeza, Eminem, el new metal. En Argentina suenan Andrés Calamaro, Catupecu Machu, Bersuit Vergarabat, Divididos, Jorge Drexler, El Otro Yo, y es el resurgimiento también de las bandas de garage. La quedan Julián Infante, Amalia Hernández, Steve Allen, Rodrigo, Tito Puente, Don Butch y Favaloro, entre otros. Golpe de estado en Ecuador, sale el Windows Millennium. Un ugandés con la chaveta floja mata a 778 personas porque se equivocó de profecía, lo sacan a las patadas en el culo a Fujimori por tránsfuga, y en medio de todo este quilombo existía un Charly García en plena época Say No More, que no vamos a explicar hoy porque esa es otra historia de rock. Te voy a contar más o menos rápido quién es Charly García por si naciste en Australia después del año 2010. Charly fundó a principios de los 70 Sui Generis y a finales Serú Girán. Tiene más éxitos musicales en su haber que todos los músicos nacidos entre el año 40 y el 70 juntos. Produjo a Gieco, Los Abuelos de la Nada, Fabiana Cantilo, Man Ray, Mercedes Sosa, Los Twist, a Calamaro, Paralamas, Fito Páez, Ratones Paranoicos. El chabón siempre fue crack, pero como todos los cracks, su visión tan distinta del mundo siempre lo llevó a estar rodeado de polémicas. Se podría hacer todo un canal hablando de historias de Charly. Rompía instrumentos en el escenario cuando el sonido andaba mal, incluso cuando los instrumentos no eran de él. Se bajaba los pantalones en el escenario para demostrar que no era homosexual. Todavía no entiendo el razonamiento lógico detrás de ello, pero él con esto demostraba que era hetero. Entraba y salía de hospitales psiquiátricos, comisarías, granjas de recuperación de drogas y hoteles. Lo echaron del servicio militar por pasear con un cadáver en una silla de ruedas. Se cagó a piñas con un montón de periodistas. Un día vino Bruce Springsteen a la Argentina y le dijo: acá el jefe soy yo. En los primeros días de marzo de ese año, García se encontraba en Mendoza para participar junto a Nito Mestre y Mercedes Sosa de un show gratuito para más de 30.000 personas en el Estadio Malvinas Argentina. El espectáculo se desarrolló sin inconvenientes, el músico estaba feliz por tocar con sus amigos y parecía haber dejado atrás los incidentes que había protagonizado en viajes anteriores a esa provincia. Acá tenemos que hacer una pequeña pausa para contar brevemente el paso de Charly por Mendoza. En el 77 tuvo problemas con la policía porque se había bajado los pantalones y tocado el resto del concierto en shorts en plena época militar. En el 87 había tenido problemas en un concierto porque se tiró del escenario para cagar a piñas a un asistente que le agraviaba desde la grada. El agraviado presentó denuncias y cuando terminó el concierto lo encerraron en una habitación donde lo esperaba el comisario, que más que interpelarle, quería algunos autógrafos para sus hijos, pero Charly lo recibió tirándole un balde con agua. O sea, no el contenido, el balde de metal lleno de agua. Y de ahí se lo llevaron a la comisaría donde, mientras le tomaban declaración, agarró la máquina de escribir, la tiró contra una puerta de vidrio y con los vidrios rotos se cortó los brazos al grito de ¡los voy a denunciar! La policía lo dejó irse. Pero en el 2000 pasó otra cosa. Charly venía de unos años 90 furioso, harto y hostigado por los medios sensacionalistas que no le importaba su música sino tener una tapa controvertida. Después del recital de la fiesta de la vendimia, los músicos se separaron y Charly con su guitarrista María Gabriela Epumer terminaron en un tugurio de mala muerte de madrugada tocando un par de canciones improvisadas a pedido de la gente. Cuando terminan, una mujer se le acercó a pedirle un autógrafo. Charly se resiste, la mujer le estalla un vaso de vidrio de whisky en la cabeza, la seguridad de Charly la pudrió, tensión, escándalo y Charly otra vez preso. Por supuesto, Charly, insostenible, lo envían a una, entre comillas, prisión domiciliaria en la habitación del Hotel Aconcagua donde se estaba quedando. El penthouse del Hotel Aconcagua estaba reservado para el dueño del hotel nada más, no era de acceso para cualquier huésped. La hija del dueño solía quedarse ahí y había algunas cosas en la habitación de ella guardadas, algunos hitos, alguna que otra cosa que hoy, ya sabemos, se perdieron, se rompieron o se jodieron. Ahí se quedaba Charly, porque Charly era y es especial. Para sentirse un poco más cómodo, ya el flaco había decorado la habitación a su gusto, o sea, le hizo mierda. Pintó las paredes con aerosol, en fin, le puso modo Say No More. Mientras estaba encerrado en su habitación, llamó a un periodista para documentar los hechos recientes, para victimizarse y para preocupar. Al otro día, al mediodía, posiblemente sin dormir y harto de ser tomado como un ciudadano normal por los policías que le habían pintado los dedos para, según él, hacerle tocar el pianito en la comisaría,
Cuando llegan los agentes al otro día al golpearle la puerta al grito de ¡Abran! ¡Es la policía! A lo que Charlie respondería: ¿y yo qué culpa tengo que no hayan estudiado? El hombre del bigote de color abrió la ventana, miró hacia abajo a la pileta ubicada en el segundo piso, vio a un cuidador que le preguntó por la profundidad. La respuesta fue más o menos 3 metros, lo que no le alcanzaron a decir que la pileta no estaba del todo llena. Entonces Charlie agarró alguno de los ositos y todas las cosas que tenía en la habitación para calcular. Tiró primero una muñeca inflable que tenía ahí, tiró los ositos, una caja de no sé qué goma, fue a buscar su vaso de whisky y se tiró. Así nomás. En ese momento los fans lo esperaban afuera del hotel, pero dentro estaba dando una conferencia de prensa el actual ministro de Trabajo. En un momento el ministro lanza la frase que terminaría súbitamente y sin intención la conferencia de prensa. Dijo: pasó Charlie volando. Charlie había demostrado, como le había dicho a los policías en la comisaría, que no era un ser humano normal, que no era como todos. Pero cierto es que no era la primera vez que desafiaba la autoridad de una fuerza que intentaba imponerle conductas que atentaban contra su libertad, como el día en que simuló un soplo en el corazón para que lo descartaran del servicio militar obligatorio, pero esa es otra historia de rock.